Al inicio del programa mencionábamos, bueno, uno de los temas, el tema a nivel nacional impactante de la semana fue el decreto que presentó el presidente Javier Milei. Con un megadecreto. Megadecreto, recibe todos estos nombres que intenta graficar el gran impacto que tiene en materia legal. Porque, y además porque es voluminoso, ¿no? Es además, deroga una gran cantidad de normas, total o parcialmente, que rigen diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Cuestiones económicas, laborales, relacionadas a la salud, etcétera, etcétera. Con la idea, la filosofía que persigue todo este cambio es desregular la economía, sacar normas y límites y disposiciones que hasta ahora han regido, que vienen de diferente tiempo. Esto ha generado, bueno, un gran impacto en distintos ámbitos, reacciones. Se pone ahora también el foco sobre el Congreso, que es el que tiene también la capacidad de dejar pasar y que, por lo tanto, siga vigente este decreto o rechazarlo, Exactamente, ¿no? porque el decreto ya está vigente a partir de la publicación en el boletín oficial el jueves a la medianoche, ¿no? No, el miércoles a la medianoche, jueves de madrugada. Exactamente, y hay un determinado plazo perentorio para que el Congreso emita o no su opinión. Así que vamos a hablar de ese tema con una de las diputadas nacionales por Córdoba, Laura Rodríguez Machado. Bienvenida, Laura. ¿Qué tal? Hola, muy Laura. buena. Diputada Gracias. por el PRO. Así que, Laura, bueno, danos tu percepción sobre este tema, tu opinión, y anticipanos un poco, bueno, cuál puede ser tu postura, la postura del bloque en el Congreso. Bueno, la primera cosa importante es saber que los DNU sí pasan por el Congreso, porque hemos escuchado en estos días diciendo Milei obvia el paso por el Congreso para estas normas, pero sí pasan por el Congreso de la Nación. En segundo lugar, ya rige todo lo establecido en el DNU de Javier Milei. Quiere decir que a partir, como bien vos decías, de la publicación en el boletín oficial, no existe más numerosas normativas que estaban rigiendo en la Argentina, tales como, por ejemplo, la ley de alquileres. Muchos preguntan, entonces, si no está la ley de alquileres, ¿con qué nos regimos? Subsidiariamente o actualmente se rige por el Código Civil, que establece una serie de normativas que es la que históricamente sirvió de base jurídica para las relaciones de alquiler entre las partes. ¿Cuál es el procedimiento? Entra y hay una comisión bicameral constituida por las dos cámaras, diputados y senadores, que se reúne, puede rechazar o aprobar. No obstante, mientras no se trate, tiene vigencia de ley. Es decir, no hay que esperar a una aprobación necesariamente. Quiero decir que el presidente con más DNU que gobernó en la Argentina es Néstor Kirchner, que fue el creador de la ley, justamente, de esta modalidad DNU, que lo hizo para obviar él sí mayorías y minorías que no tenía en el Congreso, y tuvo nada más ni nada menos que gobernó con 257 decretos DNU, y muchos de ellos no fueron tratados nunca y rigieron siempre. ¿Con este qué va a pasar? Que tiene una magnitud, eso sí, que es inédita, ¿no? Por esto que decíamos. Bueno, hay más de 100 decretos de Alberto Fernández que dictó durante su gobierno, que tampoco han sido tratados y que están en este momento rigiendo en Argentina y están en la comisión de DNU. Seguramente esto entra a esta comisión, que no está formada, se va a formar en días, y empezarán a ver si entra en diputados o en senadores o quién lo trata. Bueno, igualmente se trata en una bicameral, que es distinto por cuál de los lugares que ingrese. A partir de ahí, ¿qué cosa puede ocurrir? Que no se trate, con lo cual sigue la vigencia, que sea rechazada, con lo cual se cae, o que sea aprobada. ¿Puede ser rechazado parcialmente, totalmente? No, todo. El DNU se aprueba o se rechaza. Bien. No puede, digamos, abrirse el paquete ese y decir, está bien lo de la ley de alquileres, pero mal lo del manejo del fuego. Con respecto... tu opinión personal también te preguntaba recién. Yo creo que va a seguir rigiendo. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, pero absolutamente. Mire, todas las leyes que están ahí han sido sacadas o han sido... primero, es clara que atentan contra la calidad de vida de las personas, de la producción. La ley de alquileres unánimemente en el país
inquilinos y propietarios pidieron esa derogación y el kirchnerismo no lo quiso hacer. Desregulaciones. La ley de manejo del fuego, que en Córdoba empeoró la situación del manejo del fuego, por ejemplo. Se sacan algunos artículos que el sector de los inquilinos quería la derogación, pero porque la consideraba, quería una ley que en algunos aspectos regulara más aún la relación entre propietarios e inquilinos. No es que no quería regulación. Nosotros hemos recibido en la comisión distintas asociaciones de inquilinos. Había algunos que querían que no se regulen y otros que sí. No había unanimidad. Lo cierto es que cuando intervenís en ese tipo de mercados de esa forma tan exagerada, o se sacan inmuebles de alquiler, entonces aumenta el precio, porque a menor cantidad de inmuebles los que hay salen más caros, o al revés, puede pasar que haya tanto para ofrecer que baje el precio y beneficie a los inquilinos. Eso, muchos dicen, no se tiene que autorregular solo. Hay que meterse. Ahora, bueno, se metió en una ley, llamada Lipovetsky en su momento, y generó más problemas que beneficios. A toda luz está claro que el Código Civil, como fue generado, y esa normativa, por lo pronto, va a solucionar esta diferencia que hay. Ahora, Laura, con respecto a lo del paso por el Congreso, ¿es clave entonces cómo se conforme esa bicameral y qué peso tenga los sectores relacionados con Milei para que por primera vez no pase que la bicameral no deje pasar, valga la redundancia, no deje pasar el decreto? ¿Es clave esa negociación hoy por hoy? ¿Deben estar haciéndola en estos momentos? Sí, las comisiones se conforman con mayorías y minorías de acuerdo a la cantidad de votos que hayan recibido los bloques o los integrantes de los bloques en las últimas elecciones, pero debo decirte que desde 2006 nunca en la historia de la bicameral y de los DNU se rechazó un DNU. Nunca. Ni los de Cristina, ni los de Macri, ni los de Néstor Kirchner, ni los de Alberto Fernández. ¿Pero crees que va a ser igual porque hay una Yo creo que no va a cambiar en el Congreso o ahora puede ser diferente porque las condiciones son diferentes y tenemos un presidente diferente también, ¿no? Claro, aparte tiene una magnitud y un alcance que no ha tenido ningún decreto anterior. Ha habido decretos absolutamente como este, tal vez menor en cantidad de artículos, pero fueron muchos decretos alcance, sucesivos. Menores ámbitos de regulación. Pero, por ejemplo, Alberto Fernández tiene más de 100 y que regula cosas al revés, pero lo mismo. Claro. Lo que pasa es que tal vez no ha generado este impacto porque los iba mandando de a uno, de a dos, entonces no parecía. Y en el aspecto constitucional, ¿vos le ves algún problema? Hay varios especialistas que dicen que tiene problemas para pasar el test de constitucionalidad. ¿Vos cómo lo analizás desde ese punto de vista? Bueno, yo soy abogada y creo que los constitucionalistas se equivocan al decir eso. La constitucionalidad de una ley no solamente está en el procedimiento, que en este caso es legal, sino también en si afecta a derechos individuales o algún derecho adquirido que no corresponda a afectar, por ejemplo, alguna retroactividad. Claro. ¿No? Entonces, viendo cada artículo, este DNU regula para adelante, no retrotrae efectos. Pero, igualmente, decirte que la inconstitucionalidad siempre es sobre el caso concreto. Cuando hubo casos de recortes jubilatorios, iban los jubilados, planteaban y se solucionaba ese caso concreto. Iban cientos de jubilados y se solucionaban esos cientos de casos concretos. Pero no necesariamente se cae la ley. Bien. Quiere decir que ese alarde que se hace o ese miedo que se está generando, como diciendo, se va a caer el DNU, entonces va a quedar en la nada, o es inconstitucional, no es así, para nada es así. Sí, yo creo que es parte de una campaña de temor hacia este DNU, porque te vuelvo a decir, en la cantidad de artículos, yo creo que Fernández ha tenido más DNU que este. No, pero decía que sí prevén una lluvia de amparos, por ejemplo, seguramente eso va a suceder. Todos los DNU han tenido algunas trabas, Puede ser un DNU una ley. La lluvia de amparos no tiene que ver con el mecanismo, sino con eso frenaría la aplicación de algunas suponiendo decisiones. Que Milei haga todo esto por ley, igual habría una lluvia de amparos. Bien. Es decir, no es porque sea por DNU, es porque muchos creen que esos derechos los tiene adquiridos. Ahora, Laura, vos mencionás los ejemplos de Kirchner o de Alberto Fernández enviando decretos. Justamente Juntos por el Cambio fue una de las fuerzas que más cuestionó ese tipo de prácticas, que más insistió en tener un mayor apego a la institucionalidad, a respetar los mecanismos. Vos decís, no se han volteado decretos, muy probablemente porque no existieron las mayorías de fuerzas como las de ustedes y el resto del arco opositor para hacerlo en el Congreso, pero no porque no hayan considerado que eso era positivo.
Justamente no es ir por ese camino con semejante magnitud de reformas, que muchas pueden ser excelentes. De hecho, el radicalismo tuvo un pronunciamiento en la figura de Lustó de ese tipo. Coincidimos con muchas reformas, el problema es la magnitud de esto y el mecanismo de hacerlo por decreto y no discutir muchas de estas cosas en el Congreso. Bueno, la primera cosa que es importante que vos me decías, no es así que no tuvieron las mayorías para derogarlo. Mauricio Macri tuvo algunos decretos y nosotros gobernamos en las dos cámaras con minoría. O sea que el kirchnerismo tuvo la mayoría suficiente para derogarlo si hubiera querido. Y no lo hizo. Yo me refiero justamente a la oposición a la que le parecía mal esa práctica. Y no lo derogó porque no pudo. No. Pero por ahí consideraba que estaba mal eso, gobernar por decreto. Entonces, vuelvo a decir, yo creo que tenemos que volver. Si nosotros hicimos tan mal gobernar por decreto, estamos diciendo la gente interpreta que estamos dejando de lado el Congreso. Yo quiero recalcar que los DNU entran al Congreso de la Nación y son tratados por diputados y senadores. No se obvia el Congreso. El Congreso es parte del gobernar con DNU, decretos de necesidad. ¿Por qué en este caso no se va al Congreso primero? ¿Sí va al Congreso? No, pero digo, con leyes que puedan tratarse y discutirse frente a toda la población. Decimos recién que no se puede abrir el decreto, digamos, que hay una idea política se en bloque. Es a todo o nada y jugar en estas 2 semanas Lo que todo pasa, el gobierno de Milei. A ver, yo creo que hay cambios que los tiempos legislativos tienen sus plazos. De hecho, te estoy hablando que hay 100 DNU sin tratar, 100 DNU, que hay comisiones que no se juntan hace 3 o 4 años, no se constituyen. El presidente de la comisión no logra quórum. Es una forma, a mí, tal vez no corresponde que se maneje así las mayorías y minorías en el Congreso, pero lo hacen. Bien. Si Milei optara por mandar esas más de 70 leyes, no sé cuántas son, no lo puede hacer. Y a él lo votaron para que haga estas cosas, porque él dijo voy a hacer esto. Entonces yo creo que él está cumpliendo con un mandato que la gente le pidió y encontraron el instrumento legal, constitucional y dentro del Congreso para hacerlo. ¿Vos qué considerás que va a ser el radicalismo? Yo mencionaba lo de Lustó, son pronunciamientos, digamos, es una negociación en la que intervienen muchas personas, pero bueno, básicamente él planteaba esto como presidente del radicalismo en líneas generales, es decir, estar de acuerdo con muchos de los cambios que son necesarios, que hay derogación de leyes que son positivas, pero no con este mecanismo, ¿no? Meter todo en un gran decreto y obligar al rechazo o aceptación en paquete, no utilizar la capacidad de discusión que tiene el Congreso. Entonces, probablemente eso anticipe un rechazo al decreto, más allá de que estén de acuerdo con parte de ese contenido. Yo creo que no va a haber un rechazo al decreto. Yo creo que fue tan fuerte la voluntad popular de realizar estos cambios, porque fíjate vos que me parecía a mí insólito, pero él hasta cuando asumió dijo, voy a hacer esto. Acá no hay esa novedad, por ejemplo, que hubo durante el gobierno de Menem, que dice, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Fue exactamente todo lo contrario. Yo creo que la gente, es más, al día siguiente que del decreto, bueno, el día siguiente, no había esa sensación de malestar, sino una sensación de alivio. Mejoraron los mercados, bajó el dólar paralelo, que es el que uno se fija normalmente como blue. Que ahora también va a ser oficial, legal, el dólar blue, según dijo. Que, bueno, es unificar la moneda en alguna medida. No, pero digo, se va a poder vender en cuevas, dijo él. Así es que yo... No, para cerrar, te pregunto, vos decís, no se va a rechazar. Es mi opinión. Es una opinión, pero digo, los mismos que hoy se niegan a hacerlo, no lo harían, digamos, por la presión popular de 14 millones de votos. ¿Estás leyendo eso? Estoy leyendo eso y estoy leyendo que en la historia del Congreso de la Nación, desde que se creó la comisión bicameral, nunca, jamás se rechazó un solo DNU. Sobre 200 de Kirchner, 300, no sé, infinitos, hay 500. Lo último, rápido que te pregunto, los cordobeses, los diputados peronistas cordobeses, estos que están aparte en el bloque, ¿qué crees que van a hacer? La verdad que no quiero hablar por ellos, pero de alguna manera hay muchas cosas que están en el LDU que creo que ellos coinciden, ¿no? El achicamiento, cosa que veo que no está haciendo el gobernador Yarlora, achicar el gasto improductivo, los coches oficiales, los gastos reservados, pero bueno, yo creería, a juzgar
por sus manifestaciones públicas sobre algunos aspectos, que aprobarían el DNU. Igual hay que ver si terminan integrando la comisión. Claro. No te olvides que no todos los bloques van a tener lugar en esa comisión, ¿no? Claro, Perfecto. eso hay que discutirlo todavía. Bien. Bueno, muchas gracias, Muchas Laura. gracias, Laura. No, de nada, y felices fiestas. Igualmente. Bueno, muchas gracias igualmente para vos. ¿Vamos a un corte, Flor? Vamos a un corte y ya volvemos.